Queridos amigos, qué gusto que nos acompañan una vez más. Hoy vamos a hablar sobre la Eucaristía y la presencia real de Jesucristo en la misma Eucaristía. Es un tema que nos apasiona. ¿Está Cristo realmente presente en la Eucaristía? Lo podemos ver, lo podemos palpar. ¿Hasta qué punto es real y es más nuestra creencia, más que esa presencia física y real de Jesucristo? Nos acompañan Sister Yanis, Marina y Bernardo, y sin más, Marina, no sé si tú quieras comenzar. Bienvenidos. Gracias, Jorge. Sí, a mí este tema me ha venido, lo he meditado tanto, sobre todo en los últimos 2, 3 años, en especial cuando conocí la historia de Carlo Acutis, este joven italiano que ha sido beatificado. Y es increíble que al estar conociendo su historia a través de videos, conocer un poco más de este santo tan actual. Le llaman el apóstol de la Eucaristía, pero también le llaman el santo de la informática, porque es increíble conocer la historia de un joven que, aunque nació en Inglaterra, de padres italianos, se fue a vivir a Italia, y un niño que desde pequeñito, desde 4 años, cuando empezó a conocer más de Dios, empezó a tener este amor por la Eucaristía. Hizo su primera comunión a los 7. Ese niño nació en 1991. Imagínense no sé, en 1995, cuando dicen que iba al kinder, ya hablaba de Dios, hace su primera comunión a los 7, y es un amor que reconocen sus maestros, sus padres, y que no pueden explicar cómo ama la Eucaristía, cómo reza el rosario, cómo va a misa todos los días, quiere estar en las horas eucarísticas. Y uno podría pensar, bueno, tal vez se va a un colegio católico, tenía padres muy piadosos. Pues no, realmente la madre de Carlo, que es la que ahora habla en estos videos, dice que no, realmente ella se confiesa que es una católica que solo hizo sus sacramentos cuando se bautizó, primera comunión, se confirmó y se casó, que son los únicos momentos en los que fue a la iglesia realmente. ¿Cómo fue el hijo, su hijo, su único hijo al principio, que la convirtió a ella? Es hermoso oír la conversión de la madre, pero como este niño tan pequeño, casi desde los 12 años, Dios le dice, bueno, Dios le encomienda hacer un trabajo muy importante, el ir y hacer un resumen de todos los milagros eucarísticos que ha habido. Y él se da la tarea de hacer esta investigación en libros. Cuando pudo, pedía a sus papás que viajaran a esos lugares para él ver, tomar fotos y documentar todos estos milagros eucarísticos. La historia sabemos que Carlo, cerca de los 15 años, se, bueno, aparecen los síntomas de una leucemia, que no sé explicar, es M3 leucemia, y solo le duró unos cuantos días. Murió casi inmediatamente. Y eso fue octubre del 2006, cuando murió, 12 de octubre del 2006. En su entierro, que fue octubre 14 del 2006, era tanta la gente que ya lo conocía, porque lo conocía por su trabajo en el internet, todo lo que él había hecho de esta exposición de milagros eucarísticos, todos los videos que él hizo en su escuela. Ya era tan famoso que su primer milagro se realiza en su funeral. Son cosas extraordinarias. Me podría seguir hablando de la vida de Carlo Acutis, pero es hermoso que tengamos el ejemplo de un joven que vive una vida santa, que no solo convierte a su madre, sino que es un ejemplo para todos los jóvenes. Y para el tema de hoy, que estamos hablando de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, es algo maravilloso como una introducción. Sabemos que estos milagros eucarísticos se han hecho desde los primeros años, desde 1700. Aquí tengo varios que los saqué de la exposición que preparó Carlo Acutis, 1750. Tenemos, por ejemplo, una historia en Lanciano, es en Italia, en donde es uno de los primeros milagros eucarísticos. En todos ellos hay cosas muy semejantes, pero en este primer milagro en Lanciano, resulta siempre que un sacerdote
que dudaba de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, tiene un momento así como, digamos, pasa por un momento difícil de no creerlo. Y después, bueno, se arrepiente y cuando está en la consagración aparece un milagro. El cáliz, el vino, que es transformado en la sangre de nuestro Señor, se coagula en diferentes, como cuenta el milagro, se coagula, se hace sólido en 5 diferentes partes, de diferentes formas. Bueno, solo lo explico muy sencillo. Y la hostia grande, la del sacerdote, se empieza a convertir en carne viva. Y ese milagro, esa hostia y ese cáliz con la sangre coagulada se conserva hasta nuestros días. Y ha sido investigada por muchos científicos de diferentes épocas. Y es maravilloso lo que han podido encontrar los científicos. Este es uno de los muchos milagros de la Eucaristía. Más adelante podemos hablar de muchos otros más. Esto nos ha dejado admirados. Es algo que hablábamos antes del programa con Bernardo, todas las similitudes de lo que los científicos han podido encontrar en esto. Gracias, Marina. Lo que me impresiona de la vida de Carlos Acutis Carlo Acutis es que su niñera es quien lo introdujo la fe de la Iglesia Católica y Nuestra Señora. Y yo puedo imaginarle a ella con el niñito a su lado, explicándolo todas las maravillas de nuestra fe. Y ella plantó algo que creció y dijo mucho en este joven. Él maduró mucho más allá de sus años. No en su seriedad ni en su piedad. Él era joven, activo, como todos sus compañeros de la escuela, pero su amor y su dedicación a su fe, a sus palabras, ojalá que los tengo correcto. La Eucaristía es mi camino al cielo. Y imagina un joven entendiendo tan profundo este pensamiento de su fe. Él, creo que una de las motivaciones de él producir esa obra de los milagros eucarísticos era que él era triste en saber que mucha gente dejaba de ir a la misa o peor, frecuentar comunión. Y para enriquecer su fe, él produjo esa obra relatando los milagros eucarísticos. Todos nosotros recibimos la llamada de la fe a través de nuestro bautismo y no podemos esperar pruebas científicas. No siempre va a haber pruebas científicas para fortalecer nuestra fe, pero sí es algo que nos ayuda mucho y nos impresiona saber de esos milagros. Ojalá que Bernardo nos explica la ciencia a través de los estudios que producido por esos milagros. Fíjense que es muy interesante y tratando de retomar un poco lo que dice Marina, lo que dice Sister, yo empezaría diciendo, digo, la importancia de la catequesis, o sea, es fundamental el tema de catequizar. Dios ha querido dejar en nuestra mano ese proceso de ignición en la fe, que es la catequesis, ¿no? Todo lo que hemos dicho y vamos a decir durante el programa, se podría decir que la nana de Carlo
ya lo tenía. O sea, es decir, quizás sea la verdadera protagonista, sea la persona de la que más tendríamos que hablar, porque ella no necesitaba de los milagros eucarísticos para creer, pero nosotros sí. Entonces, esa catequista que puede llegar a cambiar la historia del planeta Tierra, ¿no? Y por otro lado, lo que Sister decía, ¿no? Creo profundamente que esto de los milagros eucarísticos viene a demostrarnos lo que verdaderamente es moderno y actual de la Iglesia Católica, que lejos de profundizarse una división entre la fe y la ciencia, lejos de haber una especie como de soberbia divina, de decir, no te voy a dar pruebas de que yo estoy ahí, pues tienes un Dios que dice, a ver, a ustedes que se les dificulta creer, ustedes hombres de ciencia, les voy a dar algo para que se sorprendan. Poco, porque tampoco quiero obligarlos a que crean en mí, pero lo suficiente para que su fe se detone. Un poquito el mismo proceso de la catequista de la nana de Carlo Acuti. Te voy a dar lo suficiente para encender el motor y que tú solo sigas para adelante, ¿no? Muchos de los científicos que se involucraron en los estudios de la sangre y de los tejidos humanos, de los milagros eucarísticos, terminaron convirtiéndose y siendo ahora promotores de los milagros eucarísticos. Bueno, estos estudios que se hicieron revelaron cosas bien interesantes. Lo primero es que el tejido es humano. El origen del tejido fue humano y en muchas ocasiones se mandó la muestra sin decir exactamente de dónde era. Y la conclusión es, esto que se mandó es un tejido humano. Otra cosa que se encontró, el tipo de sangre es de la misma persona y por lo tanto el mismo tipo de sangre de los 5 milagros eucarísticos que se analizaron, ¿no? También se aplicó ciencia forense y se encontró que la sangre de esa persona era de alguien que había sido eh, castigado, que había muerto hematizado, que había sido torturado. Entonces, es bien interesante que la ciencia nos recuerde que Cristo es Dios, Dios vivo, que se encarna con nosotros, que quiere cumplir todas las reglas que cumplieron los humanos, que viene a redimir al ser humano, que murió y que murió por nosotros. Entonces, en ese sentido, es hermosísimo que la ciencia se una a la fe, que es algo que conforme pasa la historia del ser humano, como que se va confirmando, ¿no? Se va cerrando ese paréntesis, pero creo que como en todo hay algo trágico, ¿no? Y lo trágico es que sabiendo que Cristo es, está en la Eucaristía o es la Eucaristía, o la Eucaristía es Cristo, como lo quieran manejar, esté tan solo. Es decir, los templos, si creyéramos realmente lo que la nana de Carlo creía y lo que Carlo creía, después de misa nos quedaríamos haciendo acción de gracias. O durante el día buscaríamos ir a la capilla a estar con él. Quizás nuestra fe maduraría para entender que o sea, que a veces vamos a pedirle a un hombre crucificado que nos arregle la vida. Es como pedirle a un homeless que te arregle tus problemas. Pero cuando entiendes que es tejido humano, que es sangre humana y que fue sacrificado, que es el cordero sacrificado, puedes llegar a entender que tu presencia en la iglesia frente a la Eucaristía tiene que ir más allá de solamente pedir, sino esa actitud de adorar, de estar. Es Muchísimas lo que yo gracias, diría. Bernardo. Muy lindo. Y mucha gente tiene ideas erradas, como por ejemplo, es nada más un símbolo de Cristo o es parecido a carne y sangre o actuamos como Cristo en la última cena, pero nada más es imitación. Pero para nosotros católicos, y eso es la diferencia con otros cristianos, nosotros creemos que es
lo que Cristo nos ofrece es su carne y su sangre. Y es presente en la hostia y en el cáliz. Y este es el milagro de nuestra fe, ¿no? Cada vez en el altar, el sacerdote participa en el milagro de la transubstanciación de pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo. Ahora que estaba hablando Sister Janice, me venía mucho a la mente uno de mis mejores amigos, no voy a decir el nombre por si ve el programa, pero él es 100% científico, lo que no ve no lo cree. Y una vez me decía, pues es que yo no creo en Dios porque no lo puedo ver. Y mi respuesta fue, y bueno, ¿y los milagros qué? Y ya con eso, pues como que se queda un poquito con duda y le dices, bueno, tú eres científico y resulta que me estás diciendo todo tu estudio es en base a la observación y no me estás dando un estudio formal, pues como que no tiene sentido, ¿no? Pero en el momento que toca lo que usted y lo que Bernardo decían, el milagro de que una hostia sangre, el milagro de que la misma hostia, o mejor dicho, una hostia en distintos lugares, cuando sangre y cuando hacen el estudio científico, se dan cuenta que es sangre A positiva de una persona de alrededor de 33 años, de una persona que murió agresivamente, pues como que no hay nada que lo pueda evidenciar o contradecir, ¿no? Y esa es pues la grandeza de la Eucaristía, cómo Dios está presente y como decía ahorita Bernardo, pues tendríamos que quedarnos a hacer adoración, tendríamos que estar presentes. El mismo Dios llama y está ahí y pues como que muchas veces nos conformamos con nuestros pequeños raciocinios humanos de niños y no vemos lo palpable y lo evidente ante nuestros propios ojos, ¿no? Quizás Pues valiera la pena como compromiso dejarles la liga de la página de Carlo y que le echen un ojo, pero que después vayan a una capilla, ¿no? Y que pasen por la experiencia de vengo a adorarte, vengo a estar contigo, vengo a consolarte porque eres un hombre de 33 años que murió por mí y de manera violenta. Eres más que un amuleto, ¿no? Entonces hagan esa experiencia, ¿no? Échense un clavado en los milagros eucarísticos y permitan que su fe se vea impactada por la evidencia, ¿no? Sí, Bernardo, y yo puedo imaginar Jesús como en el Jueves Santo, antes de su arresto, cuando él invitó a los discípulos quedarse con él, rezando con él, porque él sabía lo que iba a pasar. Ustedes pueden imaginar que Cristo está invitándote a ti, a todos ustedes, a sentarse frente al tabernáculo y acompañarlo a Jesús en su camino a la muerte. Yo solo quiero decir que al estar preparando este programa y estar leyendo esto ha sido para mí también un milagro, porque uno se da cuenta que somos seres humanos y necesitamos tanto de signos visibles, de algo que ver, tocar, escuchar. Y si Dios lo permite, Dios que permite estos milagros, lo hace porque lo necesitamos. Necesitamos reforzar nuestra fe. Ya está siempre no dejándonos, sino que está siempre con nosotros y nos da estos pedacitos estas evidencias de milagro para que lo tengamos tan presente. Y lo tenemos, como acabamos de decir, en nuestra iglesia, en nuestro sagrario.
listo para escucharnos, listos para entendernos. Y también los invito lo mismo a escuchar, a investigar más de este tema y de ponerse en oración también frente a la Eucaristía. Tratar de ir lo más que se pueda, no solo el domingo, si se puede ir otro día a la semana, pues también poder ir a recibir la comunión otro día, no tiene que ser solamente los domingos, y hacerlo con un corazón y una fe grande. Pedir a Dios que aumente nuestra fe. Pues para terminar, queridos amigos, como decían los tres, los invitamos a que hagan la experiencia espiritual de Jesucristo Eucaristía, participando de la misa y también haciendo la oración, la adoración eucarística en la medida de sus posibilidades. Sin más, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.